hablaremos con Pedro Can, ustedes lo conocen, infectólogo, miembro del Consejo Asesor, porque mañana... Hola, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mañana se reúnen los 3 ministros de salud, de Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se reúnen? ¿Qué los preocupa? ¿Qué sabe usted de esa reunión? Perdón, me estaba poniendo los auriculares, disculpen. Bueno, entonces yo lo que le digo es, mañana se juntan Ginés, Sí. Golán y Quirós, los 3 ministros de los 3, digamos, Nación, Provincia, Ciudad, porque algo están temiendo. ¿Qué sabe usted de lo que pueden estar viendo ellos que se reúnen mañana? Mire, en primer lugar no me llama la atención que se reúnan porque son reuniones que suceden, yo diría, casi a diario, telefónicas, por Zoom, etcétera. Las 3 jurisdicciones están muy en contacto porque aquí está el foco del problema, como ustedes saben, ¿no? Hoy estaba mirando por un canal deportivo que hacían un paneo de la situación en el interior y se veía cómo estaba Rosario, cómo estaba Córdoba, cómo estaba Mendoza. Es decir, una gran parte del país está en otra situación de cómo estamos nosotros acá en el AMBA. Acá evidentemente tenemos un crecimiento de casos que tenemos que prestarle atención. Hoy hubo un poquito menos, 1.200, pero eso no tiene que llevarnos a pensar que el problema se está superando. 1.282 infectados, 18 fallecidos. Exacto, sí, por eso. Tenemos números que evidentemente en los últimos 10 días, 15 días si usted quiere, han venido incrementándose y eso nos tiene que llamar la atención y redoblar los esfuerzos. Yo sé que es un momento difícil porque la gente está cansada, la gente está agotada, la gente tiene muchas dificultades económicas y personales con todo esto, pero la verdad es que cuando uno mira la cifra que siempre tratamos de comparar, que es la mortalidad por millón de habitantes, estaremos ahora en 16 y medio fallecidos por millón de habitantes, y miramos lo que pasa en otros países, con 195 muertos por millón de habitantes como tiene Brasil. Si nosotros hubiéramos seguido la política de Brasil, hoy estaríamos con más de 8.000 muertos, y tenemos un poquito más de 800, que son terribles, que cada muerto nos duele, como decimos siempre, porque la medicina está hecha para tratar de salvar vidas y no para contar muertes. Pero de todas maneras es un 10% de lo que nos hubiera pasado si hubiéramos seguido una política distinta, ¿no? Y fíjese lo que pasa, por ejemplo, en países que siguieron una política como la nuestra, como Colombia, tienen un número relativamente bajo de muertos, y países que no lo hicieron, como por ejemplo México, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Brasil, están en una situación mucho más complicada. Bien, aprovecho que está en plano Marcela y que pregunte Marcela. Después está Pablo, dale. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Bueno, Marcelo? ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, obviamente el presidente habló de la posibilidad de volver a una fase 1, sobre todo en lo que usted bien contempla, que es AMBA. La realidad es que cuando uno mira las calles y los comercios, pareciera ser muy difícil convencer a la gente de volver atrás. ¿Cómo se logra eso? ¿Es factible desde lo político dar una marcha atrás de esa tamaño, ¿no? Porque es un tamaño importante, de una decisión de vuelta atrás. Entiendo que sí. Yo no sé si hay que volver atrás o hay que hacer las cosas de una manera diferente. Porque el tema, a ver, vamos a tomar un ejemplo que motivó mucha discusión en el periodismo, que fue el tema de los corredores, la gente que sale a correr. Si ustedes siguen lo que dijo el gobierno de la ciudad, dijo que salieran a correr a 500 metros de su domicilio. Bueno, la gente entendió que podía salir a correr por el Rosedal y por Parque Centenario y se armaron verdaderas maratones allí. Eso es una forma de hacer las cosas que es negativa, que no sabemos el impacto que va a tener, pero lo tomo a título de ejemplo. ¿Se puede salir con los chicos? Claro que se puede salir con los chicos, pero lo que no se pueden hacer es congregaciones en las esquinas y poner a los chicos a jugar unos con otros. Nosotros somos custodios de nuestra propia libertad, eso es una cosa que tenemos que entender. Si los números siguen creciendo y crecen de una manera dramática, va a haber que volver atrás. Esto lo anticipó Ginés hace mucho tiempo cuando dijo que se trabajaba con un pie en el acelerador y con un pie en el freno. Nadie quiere volver para atrás, pero si los números se llegan a desbocar, evidentemente vamos a empezar a tener problemas en el sistema de salud y todo el esfuerzo que hemos hecho todos los ciudadanos puede llegar a perderse. Doctor, quiero retomar lo de los runners, lo de los corredores. ¿Usted cree que no deberían salir a correr? ¿Qué es lo que usted indicaría en este caso o sugeriría? Yo lo que sugiero es que a mí no me molesta que salgan a correr, en la medida en la que se respete la situación y no se junten todos a correr a 2 metros uno del otro. Si cada uno corre a 500 metros de su casa, dentro del radio de 500 metros de su casa, bueno, no debería haber ningún problema. Si son capaces de salir a correr y correr a 10 metros de distancia del próximo corredor, adelante, eso no va a generar ningún problema. Es lo mismo que, digamos, se pueden abrir los comercios y depende cómo se abran. Si los comercios van a tener una cuota para que la gente entre, se respete de acuerdo al metraje cuadrado del comercio, la gente afuera esté haciendo cola, con el barbijo, con el 1,5 metros, 2 metros de distancia, pues que abran los comercios. Ahora,
Si eso en el medio se mezcla con mateadas en Colón, se mezcla con baby showers en Necochea, se mezcla con asados en no sé qué otro lugar, bueno, o problemas como en Olavarría, por ejemplo, por solo citar algunos ejemplos, esas son situaciones que nos ponen en riesgo. En general, complican mucho más los eventos donde hay aglomeración de personas que las cosas individuales. Por eso nos molestó tanto verlo de lunes a la noche. Evidentemente hay que poner más controles, ya creo que el gobierno tomó alguna medida como habilitar avenidas, etcétera, pero faltarían más controles. Me parece que en esta etapa de la cuarentena se ha ido deshilachando un poco el cumplimiento y lo que necesitamos es más conciencia de todos nosotros, porque depende esencialmente de todos nosotros, más allá de la responsabilidad indelegable que tienen los poderes públicos, y depende efectivamente de que cada uno haga lo que tiene que hacer y no haga lo que no tiene que hacer. Muy bien, yo ahora le voy a pasar con Osvaldo Bazán y le aclaro que tengo mucha fe en este intercambio que se está por producir. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Bien. Hace 15 días cuando hablamos del viaje del presidente a Formosa. En aquel momento la provincia no tenía casos, ahora tiene 23 casos. Ya sabe todo lo que le vas a decir el doctor. Decile. Ya sabe. A los 2 días el presidente estuvo en Villa Langostura, donde hubo una reunión de más o menos del tipo de la que usted describía recién. Finalmente, esta semana el presidente empezó una gira y la cortó por la mitad. Porque, bueno, por el caso del ministro Arroyo. ¿Usted cree que se ha tomado conciencia, que el gobierno ha tomado conciencia de lo peligroso que son estos viajes? Mire, en primer lugar, si uno ve de qué manera se maneja el presidente, es una prueba más de que los infectólogos no gobernamos. Eso es lindo. El consejo de los Espere, bueno, eso está bien. Haga un zoom sobre esa frase. ¿Por qué? A ver. No, porque nosotros lo que decimos es que hay que tener cuidado con mantener la distancia social, con el uso del barbijo, etcétera, y no siempre en todas las situaciones se cumple. Yo entiendo perfectamente, nosotros decimos que el personal esencial puede salir. Le decimos a la gente, quédate en casa, pero el personal esencial puede salir. Bueno, si hay un personal esencial en Argentina es el presidente, y es el jefe de gobierno, y son los gobernadores, etcétera. Bueno, obviamente tiene que hacer cosas que por ahí el resto de la gente no lo hace. ¿Se podrían hacer mejor? En mi opinión se podrían hacer mejor, sí. ¿Qué haría mejor? ¿Qué haría mejor usted? Bueno, por de pronto me parece que es imposible que el presidente no viaje porque el presidente tiene que gobernar el país, además de manejar la pandemia. Hay una serie de actividades que tienen que ver con la recomposición de la economía, inauguración de plantas, cosas por el estilo. Eso, si no hay forma de resolverlo vía Zoom, tendrá que hacerlo, pero tendrá que tener el cuidado del distanciamiento social, evitar los abrazos, evitar, digamos, el contacto cercano de persona a persona. Es cierto que el contacto estrecho se define 15 minutos o más en contacto con una persona a menos de 2 metros sin utilizar ningún equipo de protección personal. De modo que en general podemos decir que la mayoría de los contactos que hemos visto no tienen esa duración. Pero de todas maneras me parece que sería bueno tener en todo caso una consistencia con el mensaje que le damos al resto de la gente, sabiendo que siempre un presidente, un ministro, un jefe de gobierno van a tener más dificultad para poder cumplir con la propia naturaleza de su función. Pablo de León. Bueno, ahora, doctor, yo digo, pensando en esta cuestión de si la ciudad tiene que ir para atrás o no, tenemos ejemplos de países como España e Italia que los vemos ya felices en los bares, en las ramblas y todo eso, pero también hay países muy distintos como India o Irán que también están flexibilizando, o los propios rusos bailando ya en las plazas de Moscú. Yo digo, nosotros no nos tenemos que acostumbrar a que vamos a estar pasando un invierno con muchos más altos casos de contagio, lamentablemente con más muertes, pero haciendo una vida más normal en ese marco, mientras, como usted decía, estén controladas las camas de terapia intensiva y los hospitales y los sanatorios totalmente controlados. Bueno, a ver, una vida más normal. La normalidad previa al 20 de marzo no va a volver. No va a volver aquí, no va a volver a Estados Unidos, no va a volver a Francia, a ningún país del mundo. Eso está absolutamente claro. La nueva normalidad se va instalando de a poco, pero le vuelvo a repetir, si quieren un título para el videograf, nosotros somos custodios de nuestra propia libertad. En la medida en la que seamos capaces de cumplir las cuestiones tal cual están indicadas, de que salga solo el personal esencial, que los medios de transporte no se transformen en un vehículo de transmisión, porque la gente viaja abigarrada, como hemos visto esta semana también en algunos trenes. En San Martín. El Mitre tiene, por ejemplo, claro, en San Martín, pero el Mitre tiene, por ejemplo, un sistema que supongo que lo usaron como test, por el cual se saca el boleto anticipadamente y hay una determinada cantidad de gente por vagón que puede viajar. Bueno, eso hay que ponerlo en práctica, hay que tratar de evitar las aglomeraciones. En el subte, por suerte, parece no haber problema porque muy poca gente está tomando el subterráneo, por lo que escuché decir a las autoridades, y en los colectivos en general
la gente viaja solamente sentada, entonces eso permite también un mayor distanciamiento. Pero el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, el toser en el pliegue del codo, lo que aburridamente venimos repitiendo desde el principio de la pandemia, es muy importante que se cumpla. Si lo cumplimos, si nosotros cumplimos nuestra parte y por parte de las autoridades se avanza en el proceso de testear y inmediatamente tratar de rastrear los contactos estrechos, aislar esos contactos estrechos hasta que sepamos si están contagiados o no, es una forma de contener la epidemia. Ha sucedido en España, ha sucedido en Italia, ha sucedido en muchas partes del mundo donde había casos dramáticamente más altos que los que teníamos acá y se pudo controlar. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros con un poquito más de esfuerzo? Doctor, dijo Ginés en un foro virtual de periodismo científico, tal vez tendríamos que haber empezado un poco antes con los rastreos. ¿Qué piensa? Que si lo dijo Ginés, él tiene más información que yo y probablemente tenga razón. Es muy difícil hacer digamos, un análisis con el diario del lunes, porque al inicio nosotros teníamos todos casos importados. Cuando Ginés habla de un poco antes, no está hablando de 2 meses antes, probablemente un par de semanas o una semana, no lo sé. Porque al principio eran todos casos importados y allí no había contactos para rastrear. Pero luego, cuando empezaron a aparecer los casos de conglomerado, ya el panorama fue distinto y cuando empezó a haber circulación comunitaria, probablemente en ese momento el rastreo tenía que haber sido más intenso de lo que era. Hoy tenemos un dispositivo de rastreo que yo no sé si es suficiente, pero hay que mantenerlo y ampliarlo. Es decir, tenemos que tratar de ubicar a la mayor cantidad de contactos estrechos posibles. A veces se puede y a veces no se puede, porque si yo tuviera coronavirus y viviera con 4 personas en mi casa, esas personas son obviamente mis contactos estrechos. Si una persona trabaja en una empresa y aparece con coronavirus, las personas que estuvieron a menos de 2 metros son contactos estrechos. Ahora, si esa persona es un cajero de supermercado, o esa persona es un verdulero, o esa persona es un conductor de ómnibus, por ejemplo, es mucho más difícil poder rastrear esos contactos. Los rastreables hay que rastrearlos y los que no se los perderán. Pero sabemos que seguramente en la Argentina, como en todas partes del mundo, hay muchos más casos que los que tenemos diagnosticados. Eso no es un problema argentino, es un problema general, porque muchos casos cursan con mínima sintomatología y entonces eso hace que la gente no se presente al sistema de salud. Doctor, le hago una pregunta porque se habla mucho de cómo vive la gente, usted recién lo decía, en los barrios populares, pero ahora apareció un caso que es el de Insaurralde, del intendente de Lomas, que se vio que un funcionario de la provincia que había estado a 2 sillas, como está Marcela de distancia mía, ahora está infectada, pero por ejemplo su mujer, que es muy conocida, Jessica Sirio, le dio negativo. ¿Cómo se procede en estos casos? ¿No hay que seguir testeando a una persona que en este caso supuestamente ha dormido con él durante un montón de días? Digo, porque quizás hay una cuestión de cómo se mira a la gente de los barrios humildes y en este caso a los poderosos se los mira distintos. ¿No hay que aislarlos? ¿No hay que evitar que siga esta cuestión? Sí. No, Pablo, diferenciamos 2 cosas, porque usted habló de testear y de aislar. Sí. Por supuesto que la señora del intendente tiene que estar aislada durante 14 días, sin ninguna duda. No puede salir a la calle. Perfecto. Y tiene que tomarse la temperatura todos los días y yo le diría que como gesto adicional, que lo puede hacer cualquiera en su casa, destapar una botella de vinagre cada mañana y ver si huele bien o no huele bien. Ah, si espere. Atención, sí. Los que todo el tiempo creen que tengo, que el dolor de garganta, que esto, que el otro. Veo porque hay mucho, el repertorio hipocondríaco, es una religión la hipocondría. Con el tema del vinagre se resuelve. Todos los días te despertás y olés vinagre y sabés, para no joder a la familia. ¿Está bien eso? Es una buena prueba. Bueno, a ver, una persona que estuvo expuesta, no es que lo tenemos que hacer todos, ¿eh? No salgan todos los televidentes de TN ahora corriendo quédense mirando el programa. Lo que le quiero decir es que si alguien tuvo síntomas, si alguien es un contacto estrecho de una persona confirmada como COVID-19, ¿qué tiene que hacer? Tomarse la temperatura todos los días y eventualmente, si quiere, como una medida agregada, destapa un tarro de café o destapa una botella de vinagre y ve si el olfato le funciona bien o no, porque suele ser un síntoma temprano. No tiene que hacer nada más. En el caso, voy a un caso concreto que ustedes no me lo preguntaron, pero antes que me lo pregunten, que es el caso del ministro Arroyo. En el caso del ministro Arroyo, en realidad no se cumplió con el protocolo, porque le hicieron un testeo solo porque es una persona muy cercana al presidente y entonces sacaron la foto de ese día, dio negativa. Bueno, si el ministro Arroyo no tiene síntomas, en realidad no habría razón para volver a testearlo. Si lo van a testear o no, no lo sé, porque, digamos, vuelvo a insistir, hay un contacto cercano con el presidente, es un personal muy esencial
por tratarse de la función ejecutiva que tiene, entonces por ahí se toman otro tipo de cuidados. Pero no es distinto, contestando la pregunta de Pablo, no es distinto lo que pasa en un barrio popular, lo que pasa en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires o lo que pasa con un ministro. Bien, tengo un rumor que usted me va a decir, yo ya nos conocemos, doctor. Vamos a jugar a que yo le digo y usted va a esquivar, pero hagámoslo igual. Bueno. Hay un rumor de que postergan la cuarentena hasta 12 de julio. Yo Le doy mi palabra. dejo de ver la lente y lo miro a usted. Ahí estoy mirándole la cara y juego al semblanteo. Dígame. Juega el semblanteo, le doy mi palabra que no lo sé porque no se ha discutido el tema. Perfecto, listo. No sé El si- intento no sé- hay que hacerlo. De oficio tenés que preguntarle a Pedro. Dale, ¿qué? Sí, doctor, tanto usted como el presidente especialmente varias veces dijo que esto es posible, esta cuarentena ha sido posible gracias a la adhesión que ha tenido de parte de los argentinos que nos hemos quedado adentro. Ahora, cuando termine esta parte de la cuarentena van a ser 100 días que estamos adentro, gran parte de la población, digamos, efectivamente, gran parte del país no, pero sí gran parte de la población, van a ser 100 días que estamos adentro. Hay gente que, sin estar en contra de la cuarentena, entendiendo el peligro y el proceso que se está viviendo, no puede más. No puede más y posiblemente salga. ¿Qué pasa si la población no está en condiciones de cumplir la cuarentena? Bueno, esa es una de las cosas que se evalúa. Es decir, créame que en realidad la apertura que se dio se hizo tomando en cuenta la situación económica de mucha gente que se gana el peso todos los días y también la situación, si se quiere, psicológica, individual que usted menciona. Eso no tengo ninguna duda. Eso junto con la situación sanitaria es lo que se balancea cada vez que se toman ciertas medidas. Si fuera por lo sanitario solamente, cerramos todo, nos quedamos todos en casa y listo. Pero obviamente en lo sanitario es una parte muy importante porque tiene que ver con la salud, pero no alcanza a completar toda la dimensión humana. El ser humano es un ser individual, pero es un ser social, es un ser gregario y entonces... Claro, por eso le pregunto, ¿qué pasa si la gente decide que no puede más? Bueno, yo no creo que la gente como un colectivo se reúna en asamblea y decida. No. Va a depender mucho de la ayuda que tengamos de parte de ustedes, de los medios, que nos ayuden a explicarle a la gente la importancia de hacer un esfuerzo adicional, mantener el esfuerzo para que no se pierda todo el trabajo que se ha venido haciendo todo este tiempo. Estamos donde estamos por el esfuerzo que hizo la gente. No lo perdamos ahora. Doctor Khan, muchas gracias. Muy gentil como siempre. Al contrario, buenas noches. Un gusto. Me dijo.